tardes. ¿Están bien? ¿Sí? ¿Bien y de buenas? Va, pues me da mucho gusto que están aquí, mucho gusto de verlos otra vez. Y estaba preguntándole al Señor, usualmente es lo que hago. Si no hay algo en mi corazón ya puesto ahí de las consideraciones que he tenido la semana o demás, le pregunto a Dios si hay algo que puedo yo compartir de parte de Él, con la idea de que no sea nada más una lección, una enseñanza teórica, sino algo que podamos utilizar en nuestras vidas. Esa es mi idea, ¿no? Que venimos a escuchar, a ver qué podemos aplicar nuevo, qué podemos aprender nuevo. No necesariamente teórico, sino práctico. Entonces, lo que vino a mi mente es que usualmente como iglesia, o en las lecciones, en las enseñanzas que a veces damos, usualmente estamos hablando acerca de los ideales. Entonces hablamos de cómo Dios, cuando tú interactúas con Él, bajo ciertas circunstancias, Dios te responde, Dios te ayuda, Dios te saca, Dios te sana. Pero a veces que no platicamos, y eso fue lo que surgió en mi corazón, a veces que no platicamos de cuando no pasa. Cuando oramos y aparentemente no hay respuesta, cuando pedimos y no viene una respuesta, cuando, no sé, el ejemplo, no hemos orado algunas veces por Horacio, de que Dios sane su cuerpo y pues, aparentemente no hay mayor cambio. Cuando estamos orando, por ejemplo, hace ya varios meses, más de un año, estuvimos orando por la hermana de Alex, ella tenía cáncer y falleció. Y hay veces que nosotros tratamos de aplicar nuestra fe en alguna circunstancia y no sale como queríamos. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos en ese aspecto? Y me pareció importante tocar este tema, que creo que puede dar para mucho, podemos expandirnos mucho, porque hay varias estrategias que podemos seguir para no perder nuestra fe en los momentos, vamos a decirle así, de pérdida, o momentos cuando no salen las cosas bien. Pero bueno, voy a tratar de así darles una pequeña pasada rápida de las estrategias que por lo menos yo siento que hay que seguir en prioridad. Porque aún la Biblia habla de esto. Hay momentos en la Biblia en donde a las personas de la Biblia no les salió las cosas bien. Recuerdo, por ejemplo, imagínense, la iglesia acaba de surgir como organización y al poquito tiempo a uno de los apóstoles, a Jacobo, lo agarra el que estaba de gobernador sobre esa zona y lo mata. Sucede que tiempo después agarra a Pedro, la iglesia ora por Pedro y a Pedro Dios lo saca de la cárcel, ¿no? Con un ángel. Y te pones a pensar, ¿por qué a Pedro sí? ¿Por qué a Jacobo no? ¿Qué hubo de diferencia? Yo puedo ver, por ejemplo, que la iglesia se puso a orar, ¿no? En unidad se pusieron a orar por uno y por lo menos, no sé si oraron por el otro, pero no lo dice. No sé si ese fue el factor, pero imagínense a Jacobo y a su familia, ¿qué habrán pensado? ¿Qué habrán sentido? Así, oye, ¿por qué a Pedro lo sacas de la cárcel y a mi hermano no? Juan dice que Jacobo y Juan eran hermanos. Juan habrá pensado, ¿por qué a Pedro sí y a Jacobo no? ¿Qué reto habría en el corazón de Juan al decir, oye Dios, ¿por qué favoreces a Pedro y no favoreciste a mi hermano? ¿Habrá dejado esposa e hijos? ¿Puede ser? ¿Qué habrán pensado esos hijos de que su papá se haya muerto por seguir a Cristo? ¿Qué haces cuando las cosas no salen bien? ¿Sí me explicó? Y me imagino que nos ha pasado. ¿A cuándo les ha pasado? Que piden algo y no llega la respuesta. Pasa, ¿verdad? Ahora, hay que tener instrucción de qué hacer en esos casos también. Me gustaría el primer punto de cómo reaccionar ante estas cosas. Me gustaría ver en Marcos 4, si me acompañan, por favor. Vamos a ver un poquito acerca de la parábola del sembrador. Marcos 4. Les agradezco mucho su oración por mí hace rato. A veces hace falta apoyo del grupo. Sí, Marcos, por favor, capítulo 4. Vamos a la explicación de la parábola del sembrador. Está a partir del verso 14. No sé si saben, antes de leer esto, les quiero decir, no sé si saben, pero estamos en guerra. Nacimos en medio de una guerra espiritual. En algunos aspectos se nota esta guerra.
En algunos aspectos nos es evidente, en algunos aspectos no. Por ejemplo, estaba viendo el otro día la espantosa cifra de que en lo que lleva el sexenio hay 4,000 muertos, 4,000 asesinatos. O bueno, por lo menos hasta ahí va la cifra. Y solo son 2 meses. Estamos en guerra. A veces no se nota. A veces ahorita se está manifestando parte de esa guerra espiritual, parte de esa guerra entre el bien y el mal, se está manifestando en este número de gente muerta, se manifiesta en 1000 otras cosas, ¿no? La cuestión es, hay veces que, y esto lo he notado estas veces que he ido a Estados Unidos tiene toda la vida en guerra. Tiene, o sea, es más el tiempo que han estado en guerra que el tiempo que han estado en paz, ¿no? Entre la guerra del Golfo a principios de los 90 y que empezaron su guerra contra, no sé, contra Kuwait, y después, al ratito después, que fueron las Torres Gemelas, y entonces hizo la guerra contra Irak, y al ratito la de Afganistán, y entonces luego se abrió otro frente en Yemen, del cual casi nadie habla, pero también tiene operaciones Estados Unidos en Yemen, y bueno, en guerra. Pero tú vas a Estados Unidos y no se nota que el país está en guerra. O sea, están en guerra, estaba oyendo la otra vez la cifra, un 7% de la población que se dedica o está involucrada con los militares son los que están conscientes de que hay una guerra. Están conscientes de que llega el fulanito sin brazo, o se murió perenganito, o hay que preparar tal cosa para mandarla a que el dron funcione en Yemen, ¿no? Como le estaba diciendo. Pero el resto de la población se va a parrandear y está en juego y como dice, ¿no? En la palabra dice que se estaban casando y se daban en casamiento. No entienden, no saben que están en guerra. Bueno, hay veces que así estamos nosotros. Nosotros estamos en guerra espiritual y a veces no nos damos cuenta. Y entonces es hasta que nos llega un golpe, hasta que nos pega, que nos damos cuenta que las cosas no están perfectas. Es donde nos preguntamos, oye, pero pues si Dios me iba a proteger o si Dios me iba a sanar, ¿qué está pasando? ¿No? Pero no es que sea nuevo, ya estaba. Dice Jesús, ¿no? Dice, desde el día del Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Desde entonces, es más, desde antes diría yo, no sé si recuerdan una ocasión en donde está orando el profeta Daniel, está pidiéndole a Dios una respuesta, y entonces se aparece con él un ángel y le dice, es que no podía pasar porque el príncipe de Persia me impedía el paso. Fue hasta que Dios mandó al ángel Miguel que me abrió paso y pude venir. Dice, en el momento que tú pediste, Dios te respondió, pero no podía yo pasar. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que mandar Dios refuerzos? Pues porque hay guerra. En el mundo espiritual no lo vemos, no lo sentimos, no lo percibimos, pero estamos en un mundo, por lo menos espiritualmente, en guerra. Y Jesucristo vino a vencer. Hay victoria, hay parte de la victoria de Jesucristo que está establecida y conformada. Pero hay otra parte que a nosotros nos toca madurar y crecer y expandir el reino de Dios. Cuando está orando Jesús dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Eso a mí me hace pensar que aquí en la tierra no se está siguiendo la voluntad de Dios al 100%, como se hace en el cielo. Y es por eso que Jesús nos dice, hay que orar para que lo que Dios quiere pase en la tierra. ¿Qué es lo que dice la palabra que quiere Dios? Que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Están todos procediendo al arrepentimiento? No. ¿Cómo está el mundo? ¿Está cerca de Dios o está lejos de Dios? Lejos. ¿Y Dios qué quiere? ¿Que estén cerca o que estén lejos? Cerca. ¿Sí ven? No pasa lo que Dios quiere. O sea, Dios no quiere que te enfermes, Dios no quiere que tengas problemas, Dios no quiere que te asalten, Dios no quiere que te maten, Dios no quiere la violencia en México, Dios no quiere la corrupción en México, Dios no quiere problema en tu corazón, en tu vida, en tu cuerpo. No lo quiere, pero pasa. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Y nos toca a nosotros ser embajadores del reino. Y así como Jesús detuvo la enfermedad, dice la palabra en Hechos 10:38, como Jesús anduvo haciendo el bien, deshaciendo las obras del diablo. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Le quitaba a la gente enfermedad. ¿Eso a mí qué me dice? Que la obra del diablo es la enfermedad. Jesús resucitaba a los muertos antes de tiempo. O sea, si alguien se murió antes de tiempo, Jesús lo resucitó. Lo vemos con Lázaro, lo vemos con un joven que andaba por ahí. Es más, con los apóstoles, ahí dice la palabra, una vez que dice que un joven estaba predicando tanto tiempo Pablo, que se quedó dormido el joven, se cayó y al momento de caer se murió. Pues agarró Pablo, se le acostó encima, recordando una escena del Antiguo Testamento de Elías, se le acostó encima así cara a cara y Dios le devolvió la vida al joven. O sea, deshaciendo lo que es malo, porque Dios no quiere lo malo, Dios no usa lo malo, Dios no hace lo malo. Dios no hace lo malo, usa, tal vez aprovecha, ¿no? Sí, a veces sí nos
aprendemos de lo malo, pero Dios no lo manda, no lo prescribe. Es como imagínense a mi hijo, no le voy a agarrar la plancha caliente y le voy a dar un quemazón para que aprenda a no tocarla. ¿Sí me explico? Hay niveles. Tal vez ahí lo dejo, ¿no? Por ejemplo, si se está subiendo un jueguito y digo, pues igual se cae, pero está bien, sí lo aguanta. Hay niveles. No voy a dejar que se rompa un brazo. Eso me haría a mí un mal padre. ¿Sí? Hay cosas que de repente dice, bueno, pues ok, tal vez Dios me está enseñando a través de eso, pero hay otras a las cuales yo no me atrevería a decir, sí, Dios le mandó cáncer a tu familiar para que aprenda. Yo no me atrevería a decir esas cosas, porque además no lo veo en Jesucristo. Vamos a bendecirlos con cáncer, dijo Jesús. No, ¿verdad? Eso no lo leímos. Dice que Jesús sanaba, Jesús no enfermaba, Jesús no mandaba matar. En una de esas le dicen sus discípulos, oye, Jesús, no te están honrando, pedimos que caiga fuego del cielo para que los consuma. Y dice Jesús, ustedes no saben de qué espíritu son. Como quien dice, esa onda a mí no me late. Yo no ando por esos caminos. Estamos en guerra. ¿Por qué pasan cosas malas? ¿Por qué no siempre se responden nuestras oraciones? ¿Por qué a veces no salen como pensamos? Te invito a que veas así las cosas, y no porque te lo diga yo, lo enseña la palabra, ¿no? Efesios 3, por ejemplo, es una sección en donde habla acerca de la guerra espiritual, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para derribar, y entonces ya se pone a hablar acerca de la realidad espiritual en la que estamos. Por ejemplo, pero insisto, no porque yo lo diga, lo dice la palabra. Dice entonces en Marcos capítulo 4, está explicando el Señor Jesús la parábola del sembrador. ¿Sí la recuerdan? Un sembrador sale a sembrar, una parte de la semilla cae en el camino, otra cae cerca de piedras, otra cae cerca de espinos, la otra parte cae en buena tierra, ¿no? Y entonces está explicando en Lucas, se los digo nada más como dato cultural, se repiten en Mateo, Marcos y Lucas, se repite esta parábola. En la versión de Lucas dice, esta es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Más o menos así dice esta versión en Marcos. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, explicando la semilla. ¿La semilla qué es? La palabra. Lo que Dios dice. ¿Okay? ¿Cuál es la semilla? La palabra. ¿Okay? Y dice que la tierra es el corazón. Entonces, tú escuchas la palabra, es como en la analogía, es que el sembrador sembró la semilla. Y tu corazón es esa tierra, que o es por el camino, o se llena de espinos, o está cerca es buena tierra, etcétera, ¿no? Entonces dice, estos son los de junto al camino. En la explicación dice, el verso 15. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, ¿quién viene? Dice. Enseguida viene ¿quién? ¿Y qué hace? Quita la palabra. Okay, entonces ahí va mi primera advertencia. ¿Qué pasa cuando las cosas no pasan como esperabas? Hay una tentación, dejar de creer que son verdad. Entonces Dios te dice, ¿no? Una escritura muy clara. Dice, y van a poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Dice, ok, pones la mano sobre el enfermo, en el nombre de Jesús, sana. O Padre, te pido que lo sanes, o lo que sea. Y no sana. Primer tentación, que agarre Satanás, diga, oye, mira, aquí hay una palabra lista para ser robada. Cuidado. Primer punto, primer tip, consejo. No dejes que el enemigo robe la palabra. Hay veces que no sabemos por qué pasan las cosas. Y está bien a veces no saber. Pero una cosa es no saber y la otra cosa es pronunciarse en contra de lo que dice la palabra. No dejes que el diablo te quite la palabra. Si te fijas, igual pasó con el Señor Jesús. Estaba en el desierto, acababa, dice la palabra, de ser bautizado. Una voz del cielo se oye que dice, este es mi hijo amado en quien me complazco. Acto seguido, dice el diablo, ¿con qué eres el hijo de Dios? Pues entonces haz de estas piedras, haz unos panes. Si eres el hijo de Dios, aviéntate. ¿No? Está hablando de que lo puso en el pináculo del templo, en un punto alto en el templo, y dice, pues aviéntate. ¿Qué pasa si Jesús se avienta? Pues igual y se mata. Es una tentación. ¿Y cuál es el reto? Lo mismo que le dijo a Adán y a Eva. ¿Con que Dios dijo? No es cierto. ¿Con que Dios dijo que te iba a responder? No es cierto, Dios no te va a responder. ¿Con que crees que Dios existe? No, Dios no existe. Es la primera tentación. Que en tu corazón niegues la palabra. Cuidado. Dice, porque el enemigo dice, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones.
Saliendo aquí, en la esquina llegas a un problemita y ahí está listo el enemigo a quitarte la palabra. Cuidado. Dice, continúa la parábola del sembrador, dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene, ¿qué dice? ¿Cuando viene qué? Estoy en el 17. Dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, dice, ¿por qué dice? Por causa de la palabra. El problema viene porque en tu corazón hay palabra. Y el diablo no quiere que germine y que crezca y que tenga fruto. Al enemigo no le conviene que creas en Dios. Al enemigo no le conviene que tu fe traiga fruto, que tu oración sea contestada, que la obra de Dios sea completa. En ti no le conviene. Entonces, ¿qué hace? Mete el pie cuando puede. Por ejemplo, te digo, ahorita estamos leyendo la palabra. Estás captando semilla de parte de Dios. Si tú la recibes y la haces tuya, listo. Pero ¿qué va a pasar? Así, aguas, cuidado. Por eso les digo, hay que tener este tipo de mentalidad, que estamos en guerra. Va a llegar el diablo a tratar de quitarte esa semilla. O si ya empezó a germinar, arrebatártela. ¿Cómo te la arrebata? Con tribulaciones, con problemas. Con que Dios te iba a sanar, mira, ahí tú con los mocos en la nariz. Con que Dios te iba a sanar, mira esto que te duele. Con que Dios te iba a proteger, mira, te doy un... ¿Sí me entiendes? Viene una guerra y a nosotros nos toca defender la palabra en nuestro corazón, no permitir que el diablo nos robe. Por favor, primer tip, primer consejo: si las cosas no salen como esperabas, no abandones la palabra de Dios en tu corazón. Aférrate a ella. Segundo tip, ya pasando de la parábola del sembrador, es importante, en una situación en donde las cosas no salen bien, buscar a Dios para que Dios nos hable. Buscar esa semilla de Dios. Preguntarle: Dios, ¿qué pasó? Ya les he contado este testimonio, se los repito. Hace unos años yo tenía un coche, un Topaz. Era 94, 93. Era un coche negro que en su tiempo estuvo muy bonito, pero pues ya habían pasado como 10 años y ya no estaba tan bonito. Me acuerdo que una vez lo mandamos pintar, y la persona que lo pintó, pues lo pintó de una manera medio chafa, y entonces todo el cofre se empezó a llenar de burbujitas. Y no sé si conocen, le ponen primero la capa de pintura y luego le ponen una que le llaman bicapa o algo así, le llamaba el tipo lo que es una capa transparente que protege la pintura. Bueno, esa capa transparente con el sol se empezó a descarapelar y entonces le hicieron muchas burbujitas, empezaron a tronar las burbujitas, y entonces el cofre del coche, que en ese tiempo era mío, parecía la Vía Láctea. Estaba todo lleno de puntitos blanquitos, porque al momento de reventarse la pintura dejaba aritos chiquitos blancos. Y entonces te digo, parecía la Vía Láctea. Estaba ya muy destartalado. Me dio broncas con el radiador. En una de esas me acuerdo que se le salía, estaba yo a repararle el radiador, no lo había hecho, y entonces pues traía yo un garrafón de agua y le echaba yo agua cuando era necesario. En una de esas lo que pasaba es que se calentaba mucho, y entonces yo me detenía, abría el depósito del radiador, le echaba agua y ya continuaba yo mi camino. Pues un día se me ocurrió abrirlo cuando todavía estaba haciendo ebullición, y me salió un chorro de agua a la cara, y gracias a Dios ese día, en vez de lentes de contacto, traía mis lentes normales, y entonces el agua caliente, en vez de tocarme los ojos, nada más me dio a los lentes, ¿no? Un problema de coche. Entonces yo le decía a Dios, yo quiero un coche, y le decía yo, quiero un Mazda 3. Específicamente porque ese año habían salido y me gustó el modelo, y dice la palabra que todo es posible para aquel que cree. Yo quiero un Mazda 3, ¿no? En el nombre de Jesús. Y estuvo duro y dale con el Mazda 3, el Mazda 3, el Mazda 3. Fueron meses que yo estuve pide y pide el Mazda 3 y nada, ningún Mazda 3. Y entonces un buen día, en mi oración de que yo quería un Mazda 3, sentí que Dios me hacía reflexionar lo siguiente. Me decía: oye David, ¿y como cuánto crees que cuesta el Mazda 3? No, pues tantos, ¿no? Tantos miles de pesos, ok. Oye, y a comparación, tu tenencia de tu coche Topaz, ¿no? ¿De cuánto pagas? ¿Cuánto crees más que sería la tenencia del Mazda 3? Y le dije: pues un buen dinero más, ¿no? Porque sería un coche nuevo, un tanto más. Oye, ¿y el seguro? Porque ahorita pagas tanto, ¿no? De tu cochecito del 93. ¿Cómo cuánto será un cochecito de los nuevos?
No, pues tanto más, ¿verdad? Oye, y por ejemplo, si de repente necesitas ir al mecánico, ¿cómo cuánto te sale el mecánico de tu coche viejito? No, pues tanto. ¿Y cómo cuánto crees que te va a salir el del nuevo? No, pues tanto más, ¿verdad? Me dice, sí. Y dije, ok, pues vamos a cambiarle. Una de dos. Padre, ayúdame a tener más lana para que me llegue mi Mazda 3 y pueda yo mantener mi Mazda 3. O mándame un coche mejor. Un mejor coche. Así, nada más, mejor. No de tal modelo, nada más un mejor coche. No pasaron, yo creo que ni un mes. Fue cuestión de semanas. Y una vez estábamos en casa de mis papás y me dijo mi papá, sentí de parte de Dios regalarte mi coche. Y mi papá me regaló su coche. 10 años más nuevo, un coche más nuevo, 10 años más nuevo que el bueno, casi 10 años. Era un Pointer verde. En mucho mejor estado, con la pintura bien. Y pues amén, ¿no? Porque digo, mala onda por ellos porque se quedaron sin coche. Pero para mí fue una respuesta de Dios. Porque yo estuve pidiendo por un coche. Ya después, gracias a Dios, a ellos les regaló un coche. Porque así es Dios. La cuestión es, hay veces que estamos pidiendo algunas cosas, pero las estamos pidiendo fuera de tiempo, o las estás pidiendo sin entender la imagen completa. Y entonces es importante que al momento de pedir, dices, oye, es que yo estaba pidiendo tal cosa. Bueno, si no llega, ¿por qué no consultas con Dios? Pregúntale por qué no ha llegado. Dios, ¿por qué no he sanado? Dios, ¿por qué no he podido? Dios, ¿por qué no he alcanzado? Pregúntale, Dios sabe, Dios te quiere responder. Hay veces que Dios te quiere no solo ajustar tu oración, quiere ayudarte a madurar. ¿No? Ahorita, por ejemplo, este chiquito, el Nathan, está en un punto medio entre que ya puede hacer otras cosas y otras no, pero me llegó un punto donde dije, oye, ya apréndete a amarrar las agujetas. Ya tienes edad para que tú solito te amarres las agujetas, apréndelas a amarrar. Y entonces, papá, ¿me armaron las agujetas? No, aprende. Pero es que, bueno, yo te enseño. A veces yo creo que así andamos. Oh, Dios, ayúdame, sácame el problema. No, manito, ya tienes edad, aprende. Aprende a solucionar el problema tú solito. Aprende a producir, aprende a salir adelante, ¿no? Me decían un ejemplo, ¿no? Estaba una persona quejándose de algún problema fisiológico causado por lo que come. Dios, sáname el problema. Mejor aprende a comer. O sea, hay veces que la solución es madurez. La solución no es necesariamente una intervención de Dios. Hay veces que Dios quiere que aprendamos o que cambiemos. Por eso es importante estar en comunicación con Él. Entonces, ¿qué hacer si Dios no te está contestando? Habla con Él. Dios, ¿qué pasa? Igual es una cosa de insistir, como les decía, ¿no? De Daniel, que nada más fue cuestión de seguir hasta que Dios responde. Adelante, está bien. O sea, insisto, yo no siento que el plan de Dios sea la enfermedad. Entonces, si tú estás en alguna enfermedad y no te está respondiendo Dios con una sanidad para tu cuerpo, pregúntale, ¿por qué no estoy sanando? Y hasta que te responda Dios o hasta que Dios te sane. Ahora, aquí un punto importante, una cosa que aprendí yo en este aspecto. Siempre mis papás fueron onda de, vamos a pedirle a Dios. Y si vemos que no hay una respuesta, hay veces que no hay tiempo de esperarse. Estaba oyendo el otro día un caso muy, muy triste de unas personas que se aferraron a decir, es que Dios va a sanar, y se les murió su hijito. Los demandaron, el Estado, creo que fue en California, el Estado fue en contra, les hicieron un litigio en su contra por no cuidar al niño, porque pudiéndolo llevar al hospital y bajarle la fiebre con un Tylenol, dijeron, no, Dios va a sanar, y pum, que se les muere el niño. Yo no creo que eso sea lo correcto. Si hay una situación de premura y no sientes una respuesta de Dios y no ves que Dios responde en ese momento, de acuerdo a principios bíblicos responde, ¿no? Punto número 1, por ejemplo, no te angusties. No te preocupes, Dios está a tu favor, Dios está contigo. Necesitas solucionarlo, ve y solucionalo. Yo no siento que Dios se enoje con nosotros de que vayamos y nos tomemos una medicina o que nos hagan una cirugía o que lo que sea. Si es necesario, adelante. Pero no llegar al otro extremo, que es cuando ya ni siquiera consultas a Dios, ¿no? Donde tu esperanza no es que esté en Dios, sino tu esperanza está ahora en el doctor. O, por ejemplo, no en una situación económica. Si estás pidiéndole a Dios que te ayude con cierto dinero y nada más no viene y ahí viene el problema, pues que Dios te dirija. En una de esas es cuestión de, no sé, vender algo que tienes o acercarte con un familiar que te ayude, que te preste o demás, ¿no? Yo creo que Dios no está en contra de que prestemos siempre y cuando paguemos. Pero bueno, a lo que voy es, pregúntale a Dios. Si no viene una respuesta, pregúntale a Dios. ¿Sale? Entonces, tip número 1, no dejes que Dios te robe que el diablo te robe la palabra que Dios puso en ti. Punto número 2, pregúntale a Dios qué pasa. Ora, acércate a Él y que te dé Él una retroalimentación, ¿no? Un feedback. ¿Qué es lo que está pasando?
porque se vale. Punto número 3, tip número 3. No ajustes la Biblia a tu situación. Porque a veces la gente hace eso. No, les digo, dice la palabra, se van a poner su mano sobre los enfermos y estos van a sanar. ¿Qué dicen algunos? No, eso era nada más para el primer siglo. Eso fue nada más para el inicio de la iglesia, pero ya que se estableció la iglesia, eso ya se detuvo y ya no pasa. Ahora, la Biblia dice una cosa y estas personas, porque no lo ven, cambian su ajuste, cambian su visión acerca de la Biblia, ajustan la Biblia a sus circunstancias. ¿Qué será mejor? ¿Dejar que la Biblia me ponga un estándar o dejar que las circunstancias me pongan el estándar? Me pongan el qué esperar. Biblia. En teoría, ¿no? La palabra de Dios, dice la palabra, la misma palabra dice que Él exaltó su palabra por encima de su nombre. Su palabra por encima. Ustedes conocen, ¿no?, que para Dios esto de los nombres es importante. Dice la palabra que Él exaltó su palabra por encima de su nombre. Para Dios, lo que Él dice es importantísimo que nosotros lo apreciemos y lo valoremos y lo tomemos como nuestro. Pero ¿qué pasa? Hay veces que dejamos que las circunstancias dictaminen cómo vemos a Dios, en vez de dejar que Dios nos diga cómo ver a Dios. Hay veces que la gente cree que Dios, como le estaba diciendo, no cree que Dios le estaba mandando las cosas malas. Dios me mandó esta prueba, esa es mi cruz para cargar, ¿no? Y ahí anda la persona, un caso que oí hace poco, nació un bebito con un labio leporino. Es una deformación no muy grande, o sea, es una cuestión de una cirugía y ya, ¿no? La bronca es cuando tiene una apertura en el paladar. En este caso, el bebé nació nada más con una rajadita en su labio. Es una cuestión menor, pero las personas se sintieron muy afectados diciendo, es que ¿por qué Dios me mandó esto? ¿Qué hice mal para que mi bebé haya nacido así? Yo pienso que eso es un error. Yo pienso que eso no es lo correcto. Yo no pienso que Dios haya dicho en su plan universal, y voy a mandar a fulanito que nazca con una deformidad en su cara. O yo voy a mandar a fulanito que nazca sin, no, por ejemplo, ahora que fue lo del Zika, que nazcan sin cerebro. ¿Está bien? Perdón. Yo no pienso que, por ejemplo, no ahorita, Dios me está callando, por eso me mandó una flema. me puso una molestia en la garganta para que no hable bien. No, pues es nada más que tengo ahí, algo se me atoró y X. Porque ¿qué pasa? Al rato volteamos la película. Estoy bien, tengo prosperidad, tengo un beneficio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué va a pasar cuando siento que todo está saliendo bien? Si todo me está saliendo bien, o sea, si yo pienso que cuando las cosas malas me están sucediendo, me las mandó Dios, voy a pensar que cuando las cosas buenas me están sucediendo, me las mandó Dios. Oí el caso de un pastor que estaba en el apogeo de su ministerio y empezó a tener una relación fuera del matrimonio con una de las personas que colaboraba con él. Cuando lo enfrentaron, decirle, oye, la palabra dice que tú tienes que estar sujeto a tu esposa, que tienes que serle fiel a tu esposa, que no puedes andar tú con otra mujer. La respuesta del tipo fue, ¿sabes qué? Me está yendo bien en mi ministerio. Estamos creciendo, estamos prosperando. Dios está conmigo, Dios aprueba de mi relación. Ese es el problema de pensar que las circunstancias reemplazan la voz de Dios. Las circunstancias no reemplazan la voz de Dios. El hecho de que estés pasando por un momento malo no quiere decir que Dios quiere que estés pasando por un momento malo. El hecho de que te esté yendo bien no quiere decir que Dios te está apoyando. No digo que tampoco sea, Dios te puede ayudar a mejorar, sí, pero nunca que sean las circunstancias un sustituto de la voz de Dios. Nunca. Llega aquel joven rico, dice Jesús, ¿qué me hace falta para alcanzar el cielo? Pues uno pensaría, bajo esas circunstancias, si es rico, seguramente pues ya está haciendo todo bien. Pero Jesús ve el corazón y dice, ¿sabes qué? Tienes un amor por las riquezas, vende todo y sígueme. Y dice que se va triste porque tenía muchas cosas. Hay veces que las circunstancias no están diciendo lo que Dios dice. Hay que ver más allá. Ya te vaya bien, te vaya mal. ¿Sí me explico? Entonces estamos orando, le estamos pidiendo que Dios te responda. ¿No te responde? Eso no quiere decir que Dios esté en contra tuya. Eso no quiere decir que Dios está enojado contigo. Eso no quiere decir que estás lejos de Dios. No es cierto.
Hay que aprender a escuchar a Dios a través de las circunstancias. Imagínense, está el apóstol Pablo, en una de esas sale a predicar, no les gusta, lo apedrean, casi lo matan. ¿Estaba siguiendo la voluntad de Dios? ¿Estaba en el plan de Dios predicando el evangelio el apóstol Pablo? Sí. Claro que sí. Y lo apedrearon, casi se muere. Por milagro no murió. O si es que lo regresó de la muerte del Señor, no sé. La cosa es que dice que lo arrastraron como que ya estaba muerto. Pero estaba en la voluntad de Dios y las cosas malas le pasaron. De hecho, el apóstol Pablo terminó, nos dice los historiadores, decapitado a manos del Imperio Romano. Eso no está muy bonito. Uno diría, oye, ¿no que Dios estaba con él? Pues sí, Dios estaba con él, pero estamos en guerra. Y hay veces que perdemos las batallas. Hay veces que la gente cree que la Biblia es simbólica. Y entonces cuando está hablando, lo estaba oyendo el otro día, estoy yo trabajando para una organización que reciben videos de un ministerio y lo están traduciendo para doblaje. Entonces, la persona que estaba a la que estoy doblando, o la que estoy traduciendo lo que él dice, él no cree que todo mundo puede ser sanado. Su teología le dice a él que a pesar de que Dios sana a algunos, no es para todos, es para algunos nada más. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que sí es para todos. Dice la palabra que todo le es posible a aquel que cree. Dice que por su llaga fuimos sanados. Hay N versículos que nos dicen que la sanidad es para los hijos de Dios. Y entonces, al momento de estar traduciendo, este señor dice que menciona este versículo, dice, y pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán, y si tuviera pecados les serán perdonados. Es una escritura que hace Pablo, el apóstol Pablo. Y entonces, eso es lo que dice, así a primer línea. Si tú vas y lo lees, dice, y vas a poner las manos sobre los enfermos. Dice, o busquen a los ancianos de la iglesia y unjan su cabeza con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo, así dice. Y la oración de fe sanará al enfermo, y si tuviera pecados le serán perdonados. Bueno, agarra este señor y en vez de dejar literal lo que dice la Biblia, le añade. Dice, bueno, aquí ustedes, ¿lo puedes poner? Sí. ¿Santiago? No. Híjole, yo pienso que ha de ser Corintios. Es Santiago. ¿Es Santiago? Cuando habla acerca de pedir a los ancianos que vayan. Sí, es Santiago. Santiago 5. Santiago 5. 14. No fue Pablo entonces. 14. Ok. Perdón, entonces no fue Pablo. Entonces, fíjense, vamos a ver cómo está literal. Y eso pasa muy seguido. Lo que ahorita... Si está algún enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, ¿esto a ti qué te hace entender? A más B igual a C. Así por lo menos lo entiendo yo. ¿No? ¿Está alguno de ustedes enfermo? A veces sí, ¿no? Dice, bueno, llamen a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia es aquellas personas que tienen mayor madurez espiritual, que tienen algún tipo de parte de Dios, una autoridad, por así decirle, sobre de la iglesia. Entonces, que los ancianos de la iglesia oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite se utilizaba como una marca sobre de las personas. Se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. La palabra habla del Espíritu Santo como unción. Entonces, tiene un valor espiritual la unción de aceite. Entonces dice que lo unjan con aceite. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Salvará es una palabra que se puede traducir salvar, sanar, restituir, a completar. Tiene varios significados. Entonces, en esta versión dice salvará, se entiende que estamos hablando de sanidad, ¿sí o no? Sí.
O sea, cuando dice salvará al enfermo, quiere decir pues, que va a sanar, ¿no? Bueno, ahora, eso es lo que dice la palabra. Pero este señor, como no cree que todo mundo, como no cree que es para todo mundo, explica. Dice, cuando aquí dice que lo salvará, está hablando de salvar su espíritu. Está hablando en una salvación espiritual, no una sanidad física. Honestamente a mí no me checa que eso es lo que está diciendo, porque ¿de qué sirve? O sea, la salvación ya la tenemos en Cristo. Estés enfermo, estés sano, estás salvo en Cristo. Pero este Señor lo explica. Y entonces, ¿qué a veces pasa? Llega una situación, no nos contesta Dios, y entonces tratamos de explicar la situación. Tratamos de cambiar la teología. Cambiamos la medida. De decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decimos algunas cosas las puedo en Cristo que me fortalece. Cambiamos de todo le es posible a aquel que crea, algunas cosas le son posibles a aquel que cree. Cambiamos de Dios lo sanará a veces el médico lo sanará. A veces así es como reacciona la gente cuando Dios no le responde. Para mí eso es un error. Y es como jugar con el enemigo a que te robe la palabra. Porque ¿qué pasa si dejas de creer que Dios te va a sanar? Vas a dejar de pedirlo. Si vas a dejar de pedirlo, pues vas a hacer toda una generación de, ay, ¿cómo que estás pidiendo que Dios te sane? No manches. Y entonces se genera una teología y se generan como generaciones de personas que pierden el valor sobrenatural de la palabra. Y el libro de la palabra, en vez de ser una palabra, como dice, viva y eficaz, dice yo he venido a que tengan vida y que tengan vida en abundancia, se vuelve a un libro de tips, un libro de filosofías bonitas, de perdón y amor y peace and love. Pero al final, cuando estás en un problema, pues ¿dónde está Dios? ¿Qué diferencia hay entre ti y entre alguien que no conoce a Dios? Ninguna, porque pues igual es su filosofía contra la tuya. Pero eso no es lo que Dios enseña en la palabra. Dios está contigo. Dios es poderoso. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y eso es lo que tenemos que creer y predicar. No bajemos nuestro entendimiento. Si la palabra nos está ofreciendo tal cosa, tú sigue la palabra, no me sigas a mí. Tú lee la Biblia y que el Señor te hable. A mí lo que me dice es que literal lo que dice, la oración de fe sana al enfermo. No tengo derecho a reescribir la escritura y a conformar la palabra a mi imagen. Yo me tengo que conformar a la palabra. Estoy siendo transformado a la imagen de Cristo. No estoy transformando a Cristo a mi imagen. ¿Sí me explico? No caigamos en ese problema. O sea, si Dios no te está respondiendo, no cambies tu entendimiento de la palabra. Persigue tu entendimiento. Si Dios te ofreció que te va a ayudar, no dejes de creerlo. Pregúntale por qué, qué ha pasado. Tal vez hay algún obstáculo, tal vez se vale ajustar, pero no sueltes la palabra. No dejes que el diablo te robe la palabra. Último punto, ya con esto acabo. Tenemos que estar en paz con no saber. Tenemos que saber que a veces no lo sabemos todo, que a veces no tenemos la respuesta. Oye, ¿y por qué el hijo de fulanito le pasó esto y se murió? No sé. En el caso, por ejemplo, de la hermana de Alex, ¿por qué falleció? No sé. Lo más que me explico es porque estamos en guerra. Lo mismo pasó cuando falleció Margarita. Lo mismo cuando falleció Artemia, una señora que se congregaba con nosotros. Muchas cosas. No sé. Pero aunque no sepa, no tengo derecho a cambiar la palabra. Mis circunstancias no sustituyen la voz de Dios. Las circunstancias no son palabra, no son escritura. La escritura me ofrece algo, me está prometiendo algo, me está hablando algo. No se vale que yo, por querer explicarlo todo, vaya yo a ajustarlo. Hay veces que es importante, no sé. ¿Qué pasó? No sé. ¿Por qué no vino la respuesta de Dios? No sé, pero Dios es bueno, Dios me ama, Dios es mi Padre, no me deja, no me abandona, sus promesas son verdad y yo lo creo y de ahí me agarro. Y no sé por qué. No sé por qué las cosas no salieron bien. Pero ¿sabes qué sí se vale? Preguntar. El tip número 2. Le estoy preguntando. Así es con una circunstancia en la que estoy ahorita. Yo sentí que Dios me dio una promesa y no he visto la respuesta. Sigo esperando. ¿Qué pasó? No sé. Pero el hecho de que no haya respuesta no quiere decir que Dios no existe. No quiere decir que su palabra es falsa. Igual en esas estoy pidiendo mal, ¿no? Como con lo del coche, con lo del Mazda. Igual le tengo que pedir otra cosa, igual y me equivoqué. Pero a ver, ¿qué será más probable? ¿Que se equivoque Dios o que me equivoque yo? Tal vez hay algo que tengo que cambiar. ¿Sí me entienden?
Bueno, la manera en la que yo veo esto es, y bueno, les resumo los 4 puntos para que los traigan bien en mente. Punto número 1, no dejar que el enemigo te robe la palabra. Protege la semilla, la palabra de Dios en tu corazón. Punto número 2, buscar la voz de Dios, buscar que Dios te hable al respecto. Punto número 3, no ajustar lo que dice la Escritura a tus circunstancias. Tu punto número 4, estar en paz, tranquilo con no saber. ¿Qué pasa? No sé. Hay veces que es importante agarrarnos más de lo que sí sabemos a tratar de responder lo que no sabemos. Ejemplo con el Juan el Bautista. Dice la palabra que él vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús y le dice, mira, a quien veas que desciende el Espíritu Santo sobre él y se queda sobre él, ese es el Mesías. Y entonces en una de esas va caminando Jesús y anuncia Juan el Bautista, dice, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan el Bautista recibiendo una revelación de Dios de que Jesucristo es el Cordero de Dios, el Mesías, la promesa a Israel, el que quita el pecado del mundo. Eso es para esos tiempos era una barbarie decir eso, porque nadie quitaba los pecados más que Dios, era el único. Entonces decirle que Él quita los pecados era como decirle, pues es que aquí viene Dios caminando, que es lo que nosotros creemos, que Jesús es Dios, ¿no? Lo que estamos cantando. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando del Señor Jesucristo. Y entonces está este tipo señalando a Jesús. Tiempo después lo mandan encarcelar. Y entonces en la cárcel, él imaginándose que el Mesías iba a venir a quitar la opresión de Roma, que en ese tiempo estaba que había conquistado esa zona geográfica. Él está en la cárcel, está angustiado de que lo van a matar. Y entonces como que se empieza a dudar un poquito, así de, ay, sí, eso no, me equivoqué o no. Según yo iba a venir el Mesías y nos iba a liberar como Moisés liberó a Israel de Egipto. ¿Qué está pasando? Si eres tú o es otro, manda a preguntar. Le dice a sus discípulos, vayan con Jesús y dice, oye, si es él o es alguien más. Y le responde Jesús, fíjate lo que está pasando, díganle a Juan lo que está pasando. Los ciegos ven, los sordos oyen, se le está predicando el evangelio a la gente. Como quien dice, y aquí está el tip, enfócate en lo que sí sabes en vez de en lo que no sabes. Tal vez tú no sabes por qué estás en la cárcel. Tal vez no sabes si Dios te va a liberar o no. Pero ¿qué sí sabes? Que las cosas estas estaban pasando, ¿no? Milagros y demás. Señales de que Dios estaba apoyando el ministerio de Jesús. Jesucristo como el Mesías. En nuestra circunstancia. Tal vez Dios no te ha sanado, pero ¿qué sí sabes? Que Dios es bueno. Que Dios es tu Padre. Que Dios no te abandona. Que Dios está contigo. ¿Sí me explico? Aferrarnos de las cosas que sí sabemos, aunque haya cosas que no sabemos. ¿Por qué Dios no te respondió? ¿Por qué falleció fulanito? ¿Por qué falleció fulanita? ¿Por qué Dios no me ha respondido en mi oración? ¿Por qué? Hay veces que no sé la respuesta, pero no voy a dejar que la pregunta, que la duda, tumbe mi fe. Me voy a aferrar de que Dios es bueno y Dios me va a ayudar. No lo sé todo, no lo sé todo. Y le puedo preguntar a Dios, pero como los amigos de Daniel, ¿no? Sí, en una de esas Dios me libra del fuego, en una de esas no. Pero eso no va a cambiar el hecho de que yo diga que Dios es mi Dios. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Que estaban los amigos de Juan, los amigos de Daniel, los iban a echar promulgan esta ley de que no se vale tener otro Dios más que en ese tiempo era el rey de... que estaban en la cautividad en Babilonia, ¿no? Puede ser, porque en esas hubo un cambio para otro. Sí. Entonces, les digo, si no te arrepientes de tu Dios, te echo al fuego, ¿eh? Y dicen ellos, pues mira, mi Dios es poderoso para librarme del fuego. Pero ¿y si no me libra del fuego? De todas maneras, Dios es mi Dios, no voy a ceder con que tu Dios es el bueno. Y esa actitud, pues dice la palabra, ¿no? Que entraron 3 al horno de fuego y se veían 4 adentro. Que los tipos que echaron a los jóvenes estos, bueno, no sé si eran jóvenes, se asume que eran jóvenes, pero ajá, exacto. Y Abednego, sí. Los echan al horno. Dice que los echaron se murieron de tan caliente que estaba el horno, porque se había enojado el rey y había pedido que lo calentaran 7 veces la potencia. Y entonces estos tipos dice que los meten y estando adentro hay un cuarto que se aparece, dice la palabra, que se configura como de el Hijo del Hombre, dice, como Hijo de Hombre, que es un título chistoso porque después habla así, Jesucristo habla de sí mismo con ese título. Y entonces dice que adentro del fuego están ahí un ratito, después salen, dice que ni a humo olían.
No sé si han visto esa historia, chéquenla, está ahí en Daniel. Pero ¿cuál fue la actitud? No sé si Dios me vaya a librar, pero mi fe se va a quedar aquí. Dios es mi Dios, Dios es mi Padre, Dios está conmigo. No sé por qué pasan las cosas, pero Dios es bueno, Dios está a mi favor. No voy a cambiar la Biblia para ajustarse a mis circunstancias. Voy a hacer que mis circunstancias, en el nombre de Jesús, se ajusten a la Biblia. ¿Me explico? Bueno, entonces, estos son 4 tips que les digo, me podría yo explayar mucho más, pero vamos a dejarlo aquí y se los dejo como tip, como tarea. Estos mensajes los hemos estado subiendo a internet, a YouTube. Entonces, si quieren repasar alguno de estos, si quieren ahondar, les invito a que así lo hagan. Es importante que no nos quedemos con la información de segunda mano. Yo les estoy hablando de algo que yo siento que Dios me dijo a mí, o que Dios me explica a mí o me deja ver a mí. Se los paso a ustedes. Ahora el chiste es que ustedes lo vean por cuenta propia. Yo me imagino como... ¿Cuántos de ustedes ahorita están en una situación en donde no han visto respuesta? Ok. ¿Qué hay que hacer? No dejar que el diablo nos quite la palabra de Dios. No hay que dejar hay que preguntarle a Dios si hay algo que hay que hacer, si hay que ajustarnos. No hay que ajustar la Biblia a las circunstancias y hay que estar en paz con a veces no saber. ¿Sí? Se los doy de tip. ¿Y saben qué? Vamos a orar por eso. Vamos a orar por esas circunstancias. Vamos a aferrarnos a la palabra de Dios, de que Él es bueno, que Él está a nuestro favor. Y vamos a tener fe, vamos a pedirle que nos ayude a incrementar nuestra fe y que podamos ver su gloria entre nosotros. Que esas cosas cambien, que en el nombre de Jesús esas cosas cambien. Una vez escuché de un pastor esta frase y me llenó mucho de ánimo por ver que hay más gente como yo. Dice, es natural que en tu corazón haya un deseo por ver que las cosas doblan su rodilla ante el nombre de Jesús. Es natural que en tu corazón haya un deseo por ver que las cosas doblegan su rodilla ante el nombre de Jesús. Que en el nombre de Jesús la enfermedad se vaya. Que en el nombre de Jesús la inseguridad se disipe. Que en el nombre de Jesús haya paz en tu corazón. Que en el nombre de Jesús haya provisión para tu casa. Que en el nombre de Jesús, etcétera. Lo que sea tu situación. Entonces, bueno, vamos a hacer algo, por favor. Vamos a ponernos de pie. Ya para acabar. Y vamos a orar por estas circunstancias, estas situaciones. Cada quien, por favor, ore por sí mismo. Vamos a orar. Vamos a orar. Cada quien... ¿Me das volumen en la guitarra? ¿Sí? La idea va a ser, como lo hice la semana pasada, gracias. Como hice la semana pasada, vamos a poner un poquito de música para que se ahogue un poquito la oración que hagas, para que no te pena. No todo el mundo es tan extrovertido que quiere orar duro. A veces que nos gusta orar quedito. Entonces, para ustedes que no les gusta orar duro, voy a tocar un poquito la guitarra y vamos a orar pidiéndole a Dios que esas circunstancias cambien o que nos diga qué pasa, ¿no? Que nos revele que si hay que hacer algún cambio. Lo que sí te invito es que no pierdas tu esperanza de que Dios es poderoso, de que Dios está a tu favor, de que Dios es tu Padre, de que Dios te quiere ayudar. Dios sí quiere ayudarte. Dios no quiere que sufras. Dios no quiere que te angusties, Dios no quiere que te duela.
Padre, te pido en el nombre de Jesús que para mis hermanos y hermanas que están pasando una situación en donde no ha habido una respuesta clara, te pido la gracia y el favor para poder superar estas pruebas, para poder superar estas situaciones. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que no dejes que el enemigo robe la palabra que hay en su corazón, que no se desaliente el crecimiento espiritual en el que han andado. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú glorifiques el nombre de tu Hijo Jesucristo en cada una de estas circunstancias. Y en el nombre de Jesús, sobre esa circunstancia, declaro, en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, que toda enfermedad se disipa, que todo dolor se revierte, que toda angustia se levanta, que la provisión llega a donde debe llegar, en el nombre de Jesús, que toda amenaza es disipada en el nombre de Jesús. Aún a los que no están aquí con nosotros, Padre, pero que son nuestros, te pedimos una solución favorable para todas esas circunstancias en el nombre de Jesús. Esos problemas que a veces no se van, y nosotros, Padre, te ofrecemos a cambio ser fieles contigo, no dejar de creer lo que nos has dicho, y declaramos que tú eres un Dios bueno, eres un Dios presente que está con nosotros, que no nos dejas, que no nos abandonas, que nos llevas en el hueco de tu mano, de que somos preciosos para ti, que nos amas y que nos tratas con amor y cariño, que estás a nuestro favor protegiéndonos del mal, revertiendo las obras del diablo en nuestra contra, y que vamos a tomar tu mano y no nos vamos a dejar. Nos vas a llevar porque tú eres nuestro buen Padre. Eres un Padre eterno que nos has tomado como hijos, como hijas, y nunca nos vas a abandonar. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Le pido al Espíritu de Dios que te llene de ánimo. Si te has sentido desgastado, desgastada, que Dios te ayude a ese cachito más hasta que veas su gloria manifestada en tu vida. Amén. Amén. Quisiera pedirles un último favor. Una vez escuché esta frase: el reino de Dios avanza con amigos. Les invito a que vean a su alrededor. Somos una familia. En Cristo somos familia. Y hay veces cuando tú estás fuerte y yo estoy débil y me hace falta tu fuerza. Les invito a que nos aprendamos a apoyar unos a otros. Es difícil apoyarnos si no sabemos por lo que estamos pasando. Es difícil saber por lo que estamos pasando si no hablamos, ¿no? Si no convivimos. Parte del propósito por el cual a veces les invitamos a que se queden un ratito es para que platiquemos, nos abramos unos con otros. No es necesariamente todo el tiempo para todos, hay veces que hay que irse rápido y no hay problema, pero les invito a que nos ayuden entre nosotros a platicar, a apoyarnos, ¿sí? Y por lo menos hay veces que voy a estar orando por ti, es lo único que hace falta para no decaer en el ánimo, ¿verdad? Pues bueno, se los invito, se los encargo y